Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes para los que están viendo el video a la misma hora que yo estoy grabando esto y buenos días para quienes lo vean por la mañana a esta novena clase de la Carta a los Romanos. Ya vinimos avanzando eh, en el, en el armado, en cómo Pablo va comparando la ley y la gracia, cómo va mostrando a, a los destinatarios de la carta como personas que pudieran haber tenido la posibilidad de conocer las maravillas de Dios, no lo hicieron. Y aquí llegamos a una cuestión interesante. Sabemos que Pablo era israelita, ¿sí? Él mismo lo declara en una de sus cartas, en Corintios, cuando hace la defensa de su apostolado, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, cumpliendo todas las normas de la ley y siendo fariseo. Y por supuesto, en su deseo de que, de que su pueblo tenga una salvación tal cual la que tenemos, la que disfrutamos nosotros. Pero acá el pueblo de Israel aparentemente no iba entendiendo hacia dónde había hecho el giro Dios con su ley, con su normativa, aunque Dios nunca cambió. Ellos aparentemente estuvieron confundidos en la manera de entender lo que Dios tenía para ellos. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a leer todo el capítulo 10 de la carta a los romanos. Es cortito, son 21 versículos y vamos a ir desglosándolo de a pedacitos para tratar de ir entendiendo y por sobre todas las cosas al final vamos a dejar tres preguntas más bien retóricas, como para analizarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estuviésemos cayendo en la misma circunstancia que el pueblo de Israel. Dice, el capítulo 10 empieza así: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón es a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas delante de Él y se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito para el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos delante de los ojos de Dios, porque Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa delante de Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar a Cristo, para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. En este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón eres hecho justo ante los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles en este sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. O en la versión 60, hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta de Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero
pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, y provocaré su enojo por medio de los gentiles insensatos. Luego Isaías habló y audazmente de su parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¡Wow! Interesantísimo. Ahora vamos a tratar de desglosar todo esto que hemos leído. Porque no deja de ser interesante cómo el fracaso de Dios, del pueblo de Israel, está dado desde el momento en que ellos ignoraron la justicia de Dios. Y no solo la ignoraron, sino que trataron de establecer su propia justicia. ¿Sí? Aquello que decían en los primeros capítulos, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Y no lograron ver a través de las cosas creadas las maravillas de Dios. Y en consecuencia, no se sujetaron a la justicia divina. Eh, en estos primeros versículos, el deseo de Pablo se encuentra con esta situación, con esta tristeza que sencillamente no logra comprender y no logra eh, eh, establecer en, cómo fue que pasó. ¿Sí? Y al no sujetarse a la justicia divina, perdón, no lograron entender, a pesar de conocer el plan de Dios. Teniendo la información de primera mano, teniendo la información al alcance de la mano, no lograron conocerlo, porque tener el conocimiento intelectual no implica tener la salvación. Y eso les terminó jugando en contra. Conocían también el método, conocían la manera. ¿Sí? En el capítulo 10, del 9 al 13, lo vamos a leer de nuevo porque la verdad es que es muy interesante el, el mensaje. En el versículo 8 dice, en realidad el mensaje está muy a mano, al alcance está en tus labios y al alcance de tu corazón. Esto lo dijo en Deuteronomio capítulo 30. Este, eh, y en el versículo 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un poco la paráfrasis, ¿sí? Pues creer con tu corazón, por creer en tu corazón has sido hecho justo delante de Dios, y esto es declarar abiertamente que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y aquí es donde hace la diferencia. No hay judíos ni griegos, no hay judíos ni gentiles, porque todos tienen el mismo Señor y el mismo Salvador. Todos tenemos acceso al mismo Señor y al mismo Salvador. Conocían, ¿no es cierto?, este, eh, eh, cómo funcionaba. Ya se los había dicho en Deuteronomio, en el capítulo 30, viene diciendo, mira, pongo estas palabras, pongo esta ley delante de ti para que te vaya bien, para que la entiendas, para que la profeses, y termina diciéndoles, porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó? Porque sabían cómo era, sabía qué es lo que había que hacer. Eh, Porque tenían una necesidad o se planteaba la necesidad continua de estar oyendo y estar predicando y estar promulgando la palabra de Dios. Continúa diciendo, pues, ¿cómo pues, en el versículo 14 y 15, invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo crean en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
es impresionante cómo Israel tenía todos los elementos, todas las herramientas para, siendo el pueblo escogido, no solo, no solo para invocar y confiar, porque el proceso fue siempre el mismo. Invocar y confiar al Señor, oír las buenas nuevas y proclamarlas y enviar a los mensajeros. Me seréis un reino de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Y hablábamos en alguna reunión de cómo cuando fueron en cautividad en Babilonia, los babilónicos les pedían, canten las canciones, que los escuchábamos cantar desde lejos, porque eran un pueblo que realmente alababa a Dios y daba gloria a Dios. Pero se quedaron en el tiempo, en el, se quedaron en el formato, se quedaron en la religión, se quedaron en el dogma, se quedaron en el, en el no sé cómo expresarlo más claramente, se quedaron en la cáscara, en aquello que solamente es vista, que solamente es imagen. Por algo Jesús les decía a los fariseos, les los trató de sepulcros blanqueados, porque honestamente eh, tenían grandes problemas para, para entender el mensaje de Dios. Entonces empezó una dinámica de rechazo continuo al mensaje divino, ¿sí? Del versículo 16 al 18 lo describe. Miren, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y ahí empieza, le veremos, pero sin belleza para que le deseemos, afligido y varón de dolores, y continúa todo el capítulo 53 de Isaías, en el cual describe el sufrimiento y no lograron ver. Entonces, la fe viene por el oír y el oír y por oír la buena noticia acerca de Cristo o el oír la palabra de Dios. En un punto Israel dejó de seguir la dinámica de su relación con Dios, por lo que, aún conociendo el mensaje, aún teniendo el mensaje divino, no lograron comprenderlo, no lograron entenderlo, no lograron asimilarlo para ellos mismos. Y Dios manifestaba su misericordia permanentemente. Y les decía, vuelvo a preguntar, ¿entendieron el mensaje? Versículo 19. Este, por supuesto que sí, lo comprendían, sabían cómo era. Incluso a Moisés le dijo, mira, voy a despertar sus celos porque voy a traer una nación de los que no eran nación. Iba a adoptar hijos de otro pueblo, les dijo en Deuteronomio 32, 21. Y en Isaías 65, 1 también, esperando que así, de alguna manera, reaccionasen. Que de alguna manera hagan las acciones necesarias para poder eh, conocer y poder volver a una dinámica de Dios. Dios siempre estuvo esperándolos y siempre está esperándolos. Y aún en la actualidad, la gran mayoría de los israelitas siguen enfrascados en sus formas, en sus rituales y en sus maneras, y siguen sin comprender cuál es la dinámica que Dios les propone. Y eso que habían sido advertidos. Porque lamentablemente, eh, como Dios sigue extendiendo sus manos a un pueblo rebelde, pero Israel se mantiene, estuvo y está empecinado en probar su propia justicia, rechazar al enviado de Dios y aún conociendo la verdad, rechazarla. Porque ellos tenían todas las herramientas para que esto fuese así, para tener la verdad, para conocer la verdad y para que la verdad sea promulgada por todo el mundo. Eh, Ahora bien, eh, esto era Israel. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Te invito a hacer algunas reflexiones, porque está bien, ya el Señor vino, el Señor ya terminó su obra, ya la hizo completa en cada uno de los que creemos en Él. Pero me pregunto, ¿nos estamos diferenciando hoy nosotros de Israel? ¿Estamos siendo un factor
de cambio, un factor de que la gente quiera vivir y disfrutar la vida como la vida en relación con Dios, como nosotros decimos o manifestamos disfrutarla. Estamos siendo alguien o personas que muestren a Dios de una manera sana, de una manera transparente, de una manera no religiosa, de una manera no dogmática. ¿Sí? Tenemos nuestros rituales, nuestros cultos, nuestras formas, pero a la hora de ir a hablar con las personas, de presentarnos delante de las personas, ¿somos diferentes? O nos estamos o nos ponemos en que en duros, en testarudos, en aplicar nuestra propia justicia y en juzgar a veces sin conocer el contexto, sin conocer las circunstancias. No estoy diciendo de aceptar o comulgar con cosas que están reñidas con la palabra de Dios, o estar de acuerdo con cosas que Dios no aprueba, para nada, bajo ningún punto de vista. Pero nosotros, este, ante circunstancias en las que podemos mostrar amor, misericordia, compasión, comprensión, eh, ¿estamos siendo diferentes o nos estamos mostrando igual que Israel? Les dejo la pregunta nada más. Segunda pregunta, ¿representamos a ese pueblo escogido, a esa nación santa, a este real sacerdocio que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó? Pensémoslo. ¿Estamos representando permanentemente eso? Interesante que podamos reflexionar sobre esto. Yo no puedo ni soy nadie para hacer ningún tipo de acusación ni ningún tipo de juzgamiento con eso. Pero sí son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si fuimos, un mensaje que escuchamos hace poco, fuimos conquistados para conquistar. Este, Cuando vamos a conquistar tenemos que hacerlo desde la misma premisa que fuimos conquistados, desde el reino que conquistó nuestras vidas. Y la última pregunta, ¿estamos actuando en consecuencia de nuestra salvación? Es decir, ¿somos ese pueblo escogido que muestra las virtudes del Señor? ¿Nos manifestamos así? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que reflexionar, porque Israel ya pasó, Israel ya es historia en cuanto a la relación con Dios, no en cuanto a la expectativa de Dios futura, pero en cuanto a a la salvación, Israel ya quedó fuera. Ahora somos nosotros, la iglesia, la esposa, el pueblo llamado, los enviados, los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos de los que Dios espera que seamos el factor de cambio en nuestras sociedades y en nuestro contexto. Entonces, somos aquellos hermosos, aquellos propietarios de los pies hermosos que anuncian la paz. Eh, Les dejo la inquietud, les dejo el desafío para que puedan, podamos todos ir hacia aquel varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, como escribió Pablo también, para que todos podamos llegar a eso y un día podamos vernos juntos, mostrando las misericordias y las glorias de Dios. Eh, la intención es que podamos ser personas que marquen la diferencia y que marquen
que nuestras vidas, quienes nos vean, consideren que es una vida que vale la pena ser vivida. Una corta experiencia que creo que quienes me conocen me han escuchado contarla muchas veces. Hace muchos años participaba de algunas reuniones con universitarios en un movimiento que se llamaba Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, o Vida Estudiantil, y escuché a un estudiante de medicina que hablaba de otro estudiante de medicina. Y él quería ser como su compañero, porque su compañero se había interesado en él y le había mostrado algo distinto en una carrera en la que eh, todos tratan de sacar ventajas, aún sobre sus propios amigos, porque es muy difícil, es muy larga y son pocas las oportunidades. Entonces, qué bueno sería que pudiéramos eh, pensar de esta manera, actuar de esta manera, y que las personas que luego encuentren al Señor puedan decir de nosotros, eh, yo quiero ser como Él, porque Él se interesó en mí. Así que quedamos desafiados a ser el factor de cambio, a tomar ejemplo de lo que no hizo Israel, a tomar ejemplo de lo que hizo y a tomar ejemplo del Señor y de los discípulos para que seamos aquellos hijos que pueden marcar la diferencia aún en la adversidad. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que realmente estas palabras puedan eh, ser de bendición, primero para mí y sí, y para cada uno de los que estamos siguiendo estas clases. Un abrazo grande para todos.